Sociedades secretas, Ku Klux Klan, KKK, masonería o satanistas. Del documentalista, vale, vamos a ver este vídeo, a ver qué tal. Ya conocí este canal hace muchos años y hace muy buenos vídeos. Algunos mejores que otros. Pero todo lo que tenga que ver con historia, los temas de Jesús, la Biblia, son increíbles. Así que vamos a empezar de cero y vamos a darle. A ver qué nos cuenta. Las sociedades secretas han florecido a lo largo de la historia y cuentan con padres fundadores y hasta la realeza entre sus filas. Los miembros, los Illuminatis, han sido elegidos para unirse. Hay gente que dice que Isabel era reptiliana, así que Isabel de Inglaterra. Nunca se sabe con este tipo de cosas. Pero bueno, alguna tiene que ser verdad, creo yo. ¿No creéis? En fin. Estas agrupaciones, a veces con malas intenciones. Todavía existen esta gente, tío. Hay algún documental, Antonio Pampliega, que imagino que lo conocéis todo porque fue capturado por el Estado Islámico en Siria. Hizo un documental y trabajó con esta gente y está muy interesante. Podríamos reaccionar también a ese documental. El encanto de las sociedades secretas es parte del misterio y parte de las leyendas que en la actualidad llaman la atención de muchos de nosotros. Las teorías de conspiración las han rodeado durante siglos, con rumores de grupos como los Illuminati. A ver, realmente los Illuminatis existieron, o sea, es una secta, era una sociedad secreta del siglo XVIII que surgió en Baviera y de hecho el fundador de los Illuminatis se introdujo en la masonería inglesa y los masones estaban preocupados porque los Illuminatis se apoderaran de la estructura de las logias masónicas europeas de aquel momento, así que los Illuminatis como tal existieron. Otra cosa es que se le atribuya todo lo que se han dicho sobre ellos, pero como existir, fueron reales. O sea, prácticamente todo. Pero es importante separar los hechos de la ficción. Es por eso que hoy analizaremos de manera puntual a una de las sociedades secretas más inquietantes de la historia. Poco se habla del poder que tuvieron esta gente en su época en Estados Unidos, ¿eh? Hasta no hace demasiado tiempo. Incluso en los años 50-60, con esta gente, cuidado, ¿eh? Con lo que te la podían liar en un momento, ¿eh? Yo soy el documentalista. Y esto es el Ku Klux Klan. El clan del círculo. Bueno, un anuncio. Vamos a quitarlo rápido. Ojalá tener YouTube Premium, sinceramente. Vale, fuera. Ah, bueno, va a haber un segundo anuncio, me imagino, ¿no? Yo quiero la camisetita de España de Ferran, me la voy a comprar. Pero la blanca, no la roja, que me gusta más. Dios mío, qué épico la intro. Está chula, Tocando temas tabú, me lo sé de memoria todavía después de tantos años. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Reconocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Madre mía, yo soy el documentalista. El Ku Klux Klan. Esa mano... Mejor no digo nada, ¿no? Ya sabemos quién la usó luego, ¿no? En 1865. Casi se había extinto hasta... ¿Tan antigua es? Lo resucitó en 1915. El 24 de diciembre de 1865, en Pulaski. Madre mía, la cara de anglosajón que tiene este, Y un pequeño grupo de ex soldados confederados decidieron que tenían que hacer algo para restaurar el Partido Demócrata. Curiosamente, el Partido Demócrata en aquella época, aunque a día de hoy se vincule más con las ideas de izquierda y que apoyan a la clase trabajadora, el Partido Demócrata en aquella época era el partido de los ricos, entre comillas, en el siglo XVIII y XIX en Estados Unidos. En el sur, después de la guerra civil, y ayudar a Dixie a sacudirse el yugo opresivo que le habían impuesto los republicanos radicales que aprovechaban la época de la reconstrucción para forrarse los bolsillos. También
También estaba el asunto de las tropas federales que apoyaban a la Oficina de los Hombres Libres, establecida por el Congreso en 1865 en el cuidado de los antiguos esclavos. La famosa Oficina de Libertos, en la cual el Estado ofrecía una serie de subsidios y ayudas sociales a los antiguos esclavos negros que en muchas ocasiones se encontrarían en una situación económica mucho peor que con sus antiguos amos. Además, esto produciría una crisis económica en la industria en la industria de algodón del sur de los Estados Unidos muy importante, que haría que la producción de la India, que en aquel momento era una colonia británica, en los años de la Guerra de Secesión, se pusiera en la vanguardia mundial en cuanto a nivel de producción. En 1866, la oficina había gastado 17 millones de dólares en la construcción de 4.000 escuelas. 17 millones en la época tiene que ser mucho, ¿no? Que alguna vez trabajaron en los campos para su comida y refugio como esclavos. Ahora, las familias blancas del sur devastadas por la guerra eran pobres y eran tratadas como esclavos. Las ironías, de la historia. Estas imágenes son, tío, a mí, o sea, me gustan. Y si son espeluznantes, ¿tú te imaginas que vas a un bosque, a una zona apartada de donde tú vives y te encuentras a esta gente rezando y haciendo sus rituales? Nombre Ku Klux Klan viene de la palabra griega para círculo, Kiklos, y el clan escocés geálico. Esto no lo sabía yo. Los miembros del clan se vestían con túnicas blancas porque representaban los fantasmas de los valientes muertos confederados. Pues a mí recuerda a los nazarenos de la paz, de la hermandad de Sevilla. De los individuos que realizaban buenas acciones para sus vecinos. Buenísimas acciones, porque bueno, eran unos seres de luz esta gente, Ahora vais a alucinar ahora con lo que van a decir estos tíos. Algunos investigadores han dicho que las túnicas y capuchas eran una imitación de los caballeros templarios y un símbolo de humildad. El general Forrest fue el primer gran mago y presidió una convención del clan en Nashville en 1866. Había una creciente preocupación en el sur de que elevar el estatus político y social de los negros amenazaría la supremacía blanca. Madre mía. La supremacía. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Estaban construyendo. La imagen de los antiguos esclavos como hombres y mujeres educados no era fácil de aceptar para ellos. El clan se propuso frenar la educación y el progreso de los negros mediante tácticas de miedo y violencia. Y aquellos sureños blancos que intentaban interferir, especialmente si eran republicanos, eran castigados con la misma fuerza bruta. El Ku Klux Klan. De hecho, estos negros, bueno, aunque es anterior, pero como dato interesante, cuando se abolió la esclavitud técnicamente en Estados Unidos, al principio del siglo XIX, teóricamente, porque seguirá existiendo la esclavitud y seguirán llegando esclavos a Estados Unidos, porque en Inglaterra se había abolido y se supone que en Estados Unidos también. Pero un grupo de antiguos esclavos serán enviados a la actual Liberia. El nombre de Liberia viene porque eran los esclavos liberados y ya que se produjo en la presidencia del presidente Monroe, se fundará la capital en Monrovia, será la capital como conocida como Monrovia. Y de hecho estos esclavos negros que habían nacido en Estados Unidos esclavizaron a los esclavos africanos autóctonos de esa región. Y de hecho hasta día de hoy Liberia, la situación de Liberia no ha mejorado mucho, que digamos, desde entonces, para llamarse precisamente Liberia. En el brazo fuerte del Partido Demócrata en el sur. A medida que el gobierno federal retiró su control de los antiguos estados confederados, los gobiernos locales blancos reestablecieron su poder y reestablecieron leyes de segregación. Puede que los negros fueran liberados, pero pronto se dieron cuenta de que su libertad tenía límites definidos que debían ser respetados. El general Forrest había protestado contra la 14ª enmienda, que garantizaba el sufragio masculino para los adultos y deseaba hacer todo lo posible para impedir que los negros votaran. Vaya. Aunque ya sabéis que dentro de un siglo
lograrán conseguir la consecución de los derechos civiles. Y de hecho hay una persona muy famosa, que es un actor muy conocido, Marlon Brandon, que odiaba ser actor, por cierto, que en su carrera de abogacía pues defendió los derechos de los negros con una vehemencia muy especial. De hecho era muy amigo de Michael Jackson, el tío, para que veáis, para que le llamen racista o lo que sea a Marlon Brandon. Realmente un caballero sureño antes de la guerra. Forrest declaró que su principal propósito al establecer el clan era la protección de la mujer sureña. Sin embargo, a medida que el clan se volvía más poderoso y brutal, Forrest se horrorizó ante la violencia y el odio perpetrados por el grupo que había organizado. Vaya, fíjate, se había convertido en qué locura, sinónimo de tortura, destrucción de la propiedad. Y el gafotas este, tío, está riéndose, ¿nota? Y este está aquí, todo rayado, parece un campesino de la América profunda. Privada e incluso asesinatos. En 1869, Forrest disolvió el Ku Klux Klan. Para entonces, sin embargo, el clan se había convertido en un monstruo de muchas cabezas y se había establecido en demasiados lugares como para ser nada, aquello era difícil de disolver, y mucho menos detenido. De hecho, a día de hoy cualquiera se puede formar su propio Ku Klux Klan, porque el término no tiene derechos de autor, y entonces a raíz de que ocurriera eso, pues ya cualquiera puede crear su propia organización, hasta el día de hoy, básicamente. Porque de hecho en Estados Unidos se permite por la libertad de expresión, se permite este tipo de comunidades y de organizaciones. Es bastante curioso. Existen allí los Amish y luego tienes a estos supremacistas que solo se juntan con blancos, evidentemente. Con lo que ellos consideran blanco, porque a nosotros los españoles y a los argentinos no nos consideran blancos, nos consideran un nivel por debajo, pero bueno, blancos para ellos son los ingleses, los alemanes, los de Europa del Norte, básicamente. Los miembros del clan, que apreciaban una visión galante del sur, siguieron la orden de su general de disolverse. Mira, ¿ves? La hermandad de la paz. El clan se había dispersado en decenas de grupos individuales que esta foto es antigua, me parece, ¿no? Abandonar las violentas incursiones nocturnas y la práctica del miedo y la intimidación organizados. Así es que, en 1871, el presidente Ulysses S. Grant convirtió al clan en un grupo terrorista y como el héroe griego. firmar la ley Ku Klux. Pero no sirvió de nada, seguro. El uso de la fuerza federal contra el clan destruyó a los que llevaban la capucha y la bata blanca en Dios mío, del sur, qué miedo da. Prácticamente eliminó a los noctámbulos en el resto de la nación. El clan se desvaneció en las sombras. La supremacía blanca y las estrictas leyes de segregación finalmente se establecieron firmemente en todo el sur, por lo que no había necesidad real de que la hermandad blanca, los hombres de justicia... De hecho, hay mucho meme aquí en España cuando vienen los negros que viven en Estados Unidos y ven la Semana Santa, como que se asustan porque claro, ven a los nazarenos con el capirote blanco y se piensan que es una procesión en la que participa el Ku Klux Klan. Pero bueno, es un chiste bastante viejo, pero en su momento tuvo que ser impactante. Los guardias de la Unión Constitucional o los caballeros de... Esta foto da un mal rollo, tío. Tiene los ojos así como fuera de la órbita. Mira este. Madre mía. Qué gente. Blanca sembraran la muerte y la destrucción de forma regular. Otro anuncio. A ver, Usama, ¿no? Vale. Es el tema de Gaza. Qué pena, tío. Es que yo... En fin, prefiero no comentar nada. El Ku Klux Klan prácticamente desapareció hasta 1915, cuando un predicador llamado William J. Simons fue influenciado por el libro de Thomas Dixon, The Klansman, 1905, y la adaptación cinematográfica de D.W. Griffith,
The Birth of Nations. De hecho, en esa película, a raíz de lo que ha dicho del tema de Nathan Bedford Forrest sobre lo del que los negros no pudieran votar, que quería impedirlo, en esa película se hace una parodia de qué pasaría si los negros tuvieran derechos políticos en Estados Unidos. Y básicamente dan a entender que Estados Unidos terminaría hundiéndose si los afroamericanos lograran tener participación en los puestos de poder. 1915 y volvió a formar la Hermandad Blanca. De hecho, el director era creo que era del Klan, me parece, o estaba muy vinculado a él. Línea del tiempo del Ku Klux Klan. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, el Klan dirige su atención a los inmigrantes, ¿cómo no? señalando a judíos, socialistas y comunistas. Como no, hombre, en Estados Unidos no van a estar en contra de los comunistas, ¿verdad? La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color desafía al Klan celebrando su convención anual en Atlanta, en ese momento un bastión del Ku Klux Klan. En 1922, Hiram W. Evans se convierte en el mago imperial del Ku Klux Klan. Bajo su liderazgo, el Klan crece rápidamente y elige funcionarios estatales en Texas. Funcionarios, como si fuera un estado, tío. Qué loco. Qué pedazo de estructura tenían, ¿no? La membresía del Ku Klux Klan alcanza los 4 millones. 4 millones de supremacistas, tío. O sea, para que os imaginéis, 4 millones eso es un ejército. En el mejor momento del ejército de la Unión Soviética, la URSS tenía como 4 millones de soldados en activo. Así que imaginarse la capacidad de presión social que tenía que tener esta gente en los Estados Unidos de aquella época. Son casi impermeables a los arrestos y mucho menos. Claro, ¿quién se va a meter con ellos? Y además esta gente iría armada, me imagino, siendo Estados Unidos. A las condenas en las pequeñas comunidades del sur. En 1944, la organización se disuelve de nuevo después de que varios líderes del Klan son arrestados por corrupción y asesinato, y la nación sufre primero una gran depresión y luego la Segunda Guerra Mundial. En los 50. Claro, cuando las cosas van mal, al final, este tipo de ideas proliferan y las termina defendiendo la gente porque es una forma que ellos tienen de justificar, de evadir sus problemas y de no enfocarse en el problema real, que ya sabemos cuál es. El Ku Klux Klan es Nosotros, no los demás. revivido cuando el movimiento de los derechos civiles se dirige al sur. Robert Shelton organiza a los caballeros blancos del Ku Klux Klan y los noctámbulos vuelven a aterrorizar a los negros que quieren votar. El linchamiento se sigue utilizando como método de control de la población negra. El 15 de septiembre de 1963, Años 60, de hecho, conocí a un señor en la universidad que estuvo en Estados Unidos poco después de que se implantaran los derechos civiles de los negros, y para que veáis el poco efecto que tuvo, que todavía sigue habiendo una división racial muy importante allí en ese país. Es que estuvo en la empresa en la que trabajaba, estuvo buscando a ver, se suponía que en todas las empresas tenía que haber un cupo, tenía que dejarse trabajar a los afroamericanos. Y no encontraba ningún negro allí en la empresa, este señor, y le preguntó a una persona que dirigía allí el tema que dónde estaban aquí los negros, porque no había ninguno. Y le dijeron, mira, ¿ves a ese señor que está allí en la pared pintando? Pues su trabajo es pintar la pared, despintarla y ya está. Y tenemos solo uno. Esto estoy hablando después de que se obtuvieran los derechos civiles de los negros. La lucha de los derechos civiles. explota bajo los escalones de la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama, hiriendo a 23 y matando a 4. No veas, tío, madre mía. 3 de 14 Ya ve tú. Una de 11. ¿Qué culpa tienen estas pobres? En octubre de 1963, Robert Chambliss, un miembro del Ku Klux Klan, identificado como... Tío, este tiene cara de jefe de Wolfenstein, tío. Tiene cara de malo, nota. El hombre que colocó la bomba de la iglesia de Birmingham es declarado no culpable de asesinato, multado con $100 y sentenciado a 6 meses de cárcel por poseer una caja de 122 cartuchos de dinamita sin permiso.
Madre mía, otro anuncio documentalista. ¿Qué te gusta ponerlos, Monetizando aquí a tope, A ver si lo podemos saltar, ¿no? Bueno, pues el siguiente. Fuera. En el verano de 1964, el Ku Klux Klan instiga el bombardeo de 30 casas de negros, 37 iglesias negras y las palizas a más de 80 voluntarios de derechos civiles. ¿Tú te crees? James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner son asesinados por... Pero estos dos no son... Estos son blancos, ¿no? No sé, ¿no? ¿Por qué están aquí? Ni idea. El Ku Klux Klan el 21 de junio en Mississippi. El 21 de marzo de 1981, Henry Hayes, hijo del segundo hombre del Ku Klux Klan en Alabama, y James Knowles, secuestran a Michael Donald de 19 años y lo linchan. La policía local afirma que la muerte de Donald es el resultado de un negocio de drogas que salió mal. Para que vean la pureza, La pureza de esta gente. Y al final se dedican a lo que hacen toda esta gente. Si son todo, al final, lo que son. Junio a diciembre de 1983, Knowles es encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua, y Hayes es encontrado culpable y sentenciado a muerte por el asesinato de Michael Donald. En febrero de 1986, Pero aquí están ya muy mayores, Morris Dees y Joseph J. Levin del Centro Legal de la Pobreza del Sur apoyan a Beulah Mae Donald, quien lanza una demanda civil contra el Ku Klux Klan por la muerte por linchamiento de su hijo Michael. El jurado de todos los blancos encuentra al Ku Klux Klan responsable y le ordena pagar daños y perjuicios por $7 millones. 7 millones de la época, Resulta en la entrega de todos los bienes del clan. Aquí ya no se andaba con tonterías. Años 80 ya, tío. Hace nada. Casi 50 años. 40, 50 años. No está muy reciente esto, tío. Es bastante loco. Tuscaloosa. ¿Eso dónde está? ¿Esto es Estados Unidos? En Tuscaloosa. El 6 de junio de 1997, Henry Hayes es el primer hombre blanco ejecutado por el asesinato de un afroamericano para que veas. Desde 1913. El 17 de mayo del 2000, el FBI anuncia que un grupo escindido del Ku Klux Klan, los Perdonadme. Ay, que le he dado sin querer. Robert Chambliss, Herman Cass, Thomas Blankton y Frank Cherry llevaron a cabo el atentado de la iglesia bautista de la calle 16 y los asesinatos de Dennis McNair, Eddie Mike Collins, eran muy niños todos, muy jóvenes todos, ¿no? Hay que ver qué monstruos, En mayo del 2002, Frank Cherry, de 71 años de edad, de los Chahaba Boys, ni idea. ¿Quiénes son los Chahaba Boys? Será un grupo de, ¿no? De racistas, ¿no? Perpetua. 21 de junio del 2005. 41 años hasta el día en que desaparecieron los trabajadores de los derechos civiles Johnny. Ah, vale, eran trabajadores. Me imaginaba que iba por ahí. Y ya decía yo que pintaban estos dos aquí, ¿no? Si no son negros. Y Schwerner, el ex miembro del clan Ray Killen, de 80 años, es declarado culpable de homicidio y condenado a 20 años de prisión por cada asesinato. Ahora joderse, a la cárcel, por listos. Hoy en día, el nombre Ku Klux Klan ha pasado a ser de dominio público y docenas de grupos utilizan todo. Docenas de grupos. Hombre, también es verdad que, claro, si al ser un dominio público y puede usarlo cualquiera, eso evita que imagino que evitará que se cree una organización mucho más grande como la de antaño, ¿no? Así que no está, en realidad, hostia, está muy bien pensado, O parte del nombre en sus títulos alrededor del mundo. Alrededor del mundo, yo pensaba que se había quedado allí en América. Yo soy el Pues nada. documentalista. Muy buen vídeo, sí.
os recomiendo el canal El Documentalista. A veces si ponéis El Documentalista sin la K, os va a salir más fácilmente. Lo digo porque aunque tenga 4 millones de suscriptores, si ponéis la Q es como que YouTube no lo detecta bien. Así que nada, eso es todo por hoy. Nos vemos.